Hola, bienvenidos a este tercer podcast de Conectar para Crear, con Julia Gaos, Maris Lava, Claudio Valencia y Oliver Saavedra. Esta vez hablamos sobre el qué y el cómo, sobre cómo los resultados que buscamos dependen de cómo vivimos el proceso. Así que acompáñanos en este collage de ideas diversas. Esta semana hablamos sobre los hábitos, el qué y el cómo. Creo que todos tenemos como muy claro qué hábitos queremos instaurar en nuestra vida. Puede ser tener una alimentación más sana, ganar más dinero, aprender un idioma, hacer deporte, pero como que nunca nos enfocamos en cómo vamos a lograr esa meta. Y pues esto resulta en que a veces no logremos el resultado en el tiempo que queríamos o que seamos inconstantes. Y yo pienso que esto se debe a que muchas veces no nos fijamos en el cómo, o el cómo es muy tortuoso y pues obviamente ni la mente ni el cuerpo quieren hacerlo. Creo que eso es parte como de cómo crecimos y cómo nos enseñaron, y creo que podemos ir cambiando un poco esta idea de que el aprender es muy difícil y que no se puede lograr, y que nos enfoquemos un poquito más en el cómo y en el proceso de aprender y no solo en el resultado, porque pues a fin de cuentas puede que no se logre, pero pues al menos la pasaste muy bien, aprendiste otras cosas en el camino, y creo que eso es lo más importante. Del qué y del cómo hacer una actividad, ¿no? Y fundamentalmente, una vez que definimos ese qué, que sabemos que puede ser beneficioso, sí puede ser placentero, no sé si placentero el qué, pero ya sabemos que es beneficioso, ¿no? Que nos va a dar un beneficio. Entonces, le tenemos que invertir al cómo, evidentemente. Por más que uno sepa una forma de hacer algo, un cómo de hacer algo, me parece que es interesante buscar distintos cómos, o sea, de buscar distintos caminos para llegar a ese qué, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un proceso de creatividad, buscar muchas maneras, ¿sí?, de hacer las cosas. Yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, que vi una puesta en escena en teatro. Era una puesta en escena, era una obra de teatro en realidad, pero vi 15 puestas en escenas diferentes de la misma obra de teatro, y eso me pareció fabuloso, porque se veían cosas muy diferentes, quizás con un mismo objetivo, ¿no? De presentar la obra de un autor, de presentar, digamos, una propuesta o de contar algo. Y me parece que podemos hacer eso con un montón de cosas, ¿no? O sea, con dar una clase, o con tratar de lograr, no sé, hacer una actividad, un programa de radio, teatro, una pintura, un recital, no sé. Entonces yo creo que le seguiría invirtiendo al cómo mucho. Partiendo de la pregunta de cómo integrar un nuevo hábito a tu vida y haciendo la diferencia de una cosa es qué hábito quiero integrar a mi vida, y la otra cómo lo quiero integrar a mi vida, me pareció bien interesante lo que decía Oli, esta parte donde tu centro, o haciéndolo como en esta analogía con circulitos, en el círculo de tu centro son las ideas con las que se te hacen familiares y que generas realmente nada de resistencia porque ya las tienes integradas dentro de ti. Y hay un círculo más grande donde son las ideas que se alejan de ti, pero todavía mantienes una cierta curiosidad, y aunque genera un poco de estrés, pero no tanto para estresarte y paralizarte. El último círculo, que son esas ideas que realmente te afectan, te dan miedo o te paralizan, y entender este límite de dónde está este crecimiento para tomarlo en cuenta en tus estrategias del cómo, de entender qué es tu zona de confort, cuál es tu zona de exploración y cuál es tu zona donde la resistencia es tan grande que te impide realmente lograr integrar a este nuevo hábito, sino te la pasas peleando porque tienes mucha resistencia. Entonces me encanta ver esto porque al tomarlo yo en cuenta en mi propia vida me permite hacer como este paso a paso
de cómo ir moviéndome a un lugar nuevo, pero tomando en cuenta mi situación emocional para poder moverme, pero no paralizarme. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar al momento de buscar alguna meta, ya sea en nuestro trabajo o con nuestra familia o en nuestra vida personal o cambiar algún hábito. Una cosa es el resultado que buscas o el que estás buscando obtener y otra cosa es el cómo llegas a ese resultado, que es el proceso que te lleva a ese resultado. Si sufres el proceso o si no lo tienes consciente o si te estás obligando a forzarte a alcanzar esa meta, usualmente acompaña ese proceso mucha frustración y mucha ansiedad y mucho sufrimiento y mucho dolor porque no lo estás disfrutando o no tienes claro el proceso. Por otro lado, si buscas disfrutar el proceso o si buscas cosas que te den placer o buscas hallar maneras interesantes como de vivir ese proceso que te lleve a esa meta, ahí es donde puedes realmente hacer sostenible un proceso. Porque cuando estás queriendo forzar o tienes mucha prisa por alcanzar un resultado, usualmente uno se ve atrapado como dando vueltas en lo mismo, porque queremos forzar ese resultado, entonces creemos que solo hay una manera de alcanzarlo. Y por otro lado, cuando buscas disfrutar el proceso, puede que ese mismo proceso sea diferente al que tenías en mente. Y puede que la manera en la que alcances tu resultado sea por otro camino que no era el que pensabas. Y quizá este camino es mejor o quizá es más disfrutable y hace que tu resultado sea más sostenible. Creo que la mayoría de nosotros tenemos muy claros los objetivos de nuestra vida, las metas y lo que queremos lograr, pero no siempre tenemos muy claro el proceso por el cual vamos a llegar a estas metas. Podemos utilizar el orden como una herramienta, no como el fin. Creemos que al ser ordenados vamos a lograr todo lo que queremos hacer, pero creo que está más enfocado hacia el placer y las actividades diarias que hagamos, ¿no? Siento que muchas veces no ponemos como prioridad el disfrute o el darnos el tiempo para sentir curiosidad, para aprender, para tomar el tiempo que necesitemos para afianzar nuestras emociones y nuestros pensamientos y cuando sea necesario incluso ir ajustando las velas, ir ajustando nuestros propósitos porque somos seres cambiantes y nuestro entorno también puede cambiar. Y siento que muchas veces nos regimos por esta dureza y esta inflexibilidad, ¿no? De lograr las cosas porque alguien más nos dijo que así tenían que ser y no con base a lo que nosotros queremos y lo que nos gusta. Entonces siento que podemos ser cada vez más curiosos, más flexibles y sobre todo disfrutar este proceso para llegar a la información o a la meta que nosotros queramos, ¿no? Y pues poco a poco irnos enfocando a las cosas que en verdad queremos hacer, no al que dirán. Teniendo claro que el qué y cómo son distintos, algo que me encanta de entender cómo hago las cosas o cómo integro un hábito a mi vida, cuando le das más importancia al cómo que al qué, empieza a abrirse un mundo de posibilidades, porque cuando el cómo te empiezas a enfocar en un proceso y empiezas a elegir cómo quiero vivir ese proceso. Y eso te da la oportunidad de explorar diferentes formas hasta encontrar el proceso que más se adecue a tu propio sistema y entonces el qué cambia automáticamente su significado, porque el cómo define el qué. Apenas me acuerdo del nombre de Oliver, creo que hay otra chica que se llama Mar y una tal Julia que me acompañan en estas jornadas. Lo que sí me queda impregnado, una linda sensación de las jornadas, ¿sí? De los encuentros que tenemos. Pero, ¿de qué hablamos? No sé, ¿habíamos hablado de la creatividad?
¿De qué? ¿Del qué o del cómo? Bueno, quizás todo esto que estoy diciendo es parte del cómo.